Hola, ¿qué tal? Soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. La escoliosis es una enfermedad que podemos padecer a cualquier edad. Sin embargo, y lamentablemente es más común en niños y adolescentes. Puede ir de leve a severa. Sin embargo, lo más importante aquí es detectarla a tiempo. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Luna, él es ortopeda y además cirujano del HOMS. Bienvenido. Muy buenas, gracias Yadira. Saludos a todos. Estamos contentos de poder hablar de este tema que llama mucho la atención el hecho de que sea más común en niños y en adolescentes. Y yo sé que a las madres y padres que están ahora en sintonía les hizo clic esa parte de que podemos padecerla a cualquier edad, sin embargo, en niños y en adolescentes es más común. Vamos primero a definir la escoliosis para poder poner en contexto a nuestra audiencia. Bien, escoliosis, Yadira, es un término que viene del latín, escolios, quiere decir torcido, y ciertamente se refiere a esa desviación que padece la columna en su alineación. Estuve viendo imágenes antes de tener esta conversación con usted y se lo dije fuera de cámara incluso, que las imágenes a mí me impresionaron mucho, ver esta desviación en la columna y saber que desde muy niños pues, se puede padecer de esto. ¿Cómo yo como madre me doy cuenta de que posiblemente mi hijo o mi hija pudiera estar en ese diagnóstico? Sí, hay escoliosis y de hecho hay una clasificación al respecto, hay escoliosis que son de inicio muy temprano. Okay. Están las infantiles, que va de 0 a 3 años, están las juveniles, que va de 3 años hasta los 10, y ya está la del adolescente, que es a partir de esta edad, los 11 años. Generalmente las más frecuentes son las del adolescente, y ciertamente llama mucho la atención a los padres eso, que pues ellos notan que el niño de repente comienza a presentar esta deformidad, y ciertamente es así. O sea, los primeros años pueden ser totalmente normales y ya luego entonces con la pubertad, el crecimiento, maduración general, comienza a desarrollarse la deformidad. O sea, que esto es algo que no pudiera ver esa madre y ese padre en una sonografía previamente, como hay otras situaciones que se pueden prevenir y verse desde la vida del útero. En este caso de la escoliosis no, es algo que se va a desarrollar en algún momento de la vida de nuestros niños. Sí, hay un tipo de escoliosis que, bueno, ya es un poco más severa, más catastrófica, está asociada a malformaciones congénitas, que viene acompañada con malformaciones medulares, y estas se pueden diagnosticar ya incluso intrauterinamente con una sonografía. Ya estas que son del desarrollo, pues generalmente o son los padres, o sea, es muy fortuito, o sea, muchas veces un chequeo general por una gripe o una actividad recreativa, por ejemplo en la piscina, alguien, hasta un particular dice, mira, pero el niño tiene o la niña tiene la espalda desviada, o en ciertos chequeos en el colegio que suelen hacer. Cuando usted hablaba ahorita, doctor, de las diferencias de escoliosis infantil, luego mencionó la juvenil, luego la de la adolescencia, ¿solamente la diferencia la marca la edad o hay alguna otra característica que podamos marcar esas tres diferentes? Bueno, ahí en el grupo de lo que es la escoliosis del desarrollo, que viene también siendo la idiopática, pues sí, solamente se diferencian por la edad. La escoliosis, mencioné la palabra idiopática, en medicina esto se refiere a una patología o una enfermedad que tiene múltiples causas y que todavía no se ha podido determinar una como que sea la más específica. Pero en términos generales, a grandes rasgos, están las escoliosis congénitas, que son por malformaciones. Hay escoliosis que son neuromusculares, como el nombre lo dice, están asociadas a algún tipo de trastorno del sistema nervioso central. Hay unas que son sindrómicas, o sea, por ejemplo, síndrome de Marfan o síndrome de Ehlers-Danlos, que es de hiperelasticidad. Y las idiopáticas, que son las más frecuentes, caemos en ellas de nuevo, que son multifactoriales, pero que se ve mucho con el desarrollo. ¿Y hay alguna predisposición genética, doctor, para que se pueda dar este caso en niños, adolescentes y hasta en adultos también? Sí, de hecho este es como el factor que más peso ha tenido hasta el momento, porque se ha visto muy relacionado a lo que es el cromosoma X. Entonces, por eso
es que es más frecuente incluso en el sexo femenino, o sea que sí hay cierta predisposición genética. Interesante saberlo. ¿Y cuáles serían los síntomas que pudiéramos mencionar de la escoliosis para aquellos que nos están sintonizando? Dicen, ok, la desviación, pero ¿qué siento antes de que sea tan visible esa desviación? Sí, eso es lo que un poquito, porque se enmascara mucho, es Sí. muy silente. Los niños pocas veces refieren dolor, más que todo son algún tipo de inquietudes en lo que es la alineación o el balance de su cuerpo. Comienzan a notar que, por ejemplo, el ruedo del pantalón o el borde de la falda no le queda igual, que si la silueta de la cintura la ven un poco distorsionada, los hombros más altos, o sea, más que todo es visual. Es más visual. No es que sea que no sea común, pero el dolor ya comenzamos a verlo más adelante, en curvas mayores. Estamos hablando entonces que tenemos que ser bastante observadores. Sí. Para poder definir y llevar a nuestros niños a una consulta que va más allá de llevar al pediatra a ver la talla, a saber si el peso está correcto, es ya ir a un ortopeda en su caso. ¿Qué ocurre en una consulta de esta naturaleza donde ya voy como madre preocupada observando estas situaciones que usted mencionó? ¿Qué es lo que pasa ahí un poco para calmar a las familias que nos ven? Sí, bueno, como usted dice, el pediatra tiene mucho que ver con lo que es la identificación del problema. Hay una consulta que debe ser obligatoria, que es la del niño sano. El pediatra hace una valoración por sistemas. Claro. Y de hecho muchas veces lo refiere al ortopeda para que el ortopeda también haga una valoración por su especialidad y poder certificar que todo a la edad en que se está haciendo el estudio pues está correcto, está adecuado. Pero ya cuando estamos descartando una deformidad esquelética, como el caso de la columna, la escoliosis, hay ciertas pruebas físicas. El niño pues se cuida su pudor, pero trata uno de descubrir la espalda para poder exponerla y poderla ver. Junto con el padre, pues entonces revisamos su espalda, y no solo su espalda, sino también la caja torácica, pues también junto con la escoliosis, las costillas, el esternón, o sea, todo lo que es el cinturón torácico se comienza a desviar. El paciente lo puede valorar caminando, deambulando, y hay pruebas, por ejemplo, muy conocidas, como es con las piernas totalmente extendidas, pues le pedimos al paciente que se incline hacia adelante. Eso fue descrito por alguien apellido Adams. En nombre a él, pues se le dice test de Adams. Y es la forma como podemos ver, por ejemplo, hacia donde está desviada la columna, podemos valorar lo que se conoce como la jiba, que es la joroba, o sea, hacia donde la curva está desviada. Vamos a hacer una pausa para seguir con este interesante tema de la escoliosis. Estamos hablando de esta importante desviación de la columna. El doctor es ortopeda y hablábamos justo ahora de lo que ocurre en la consulta, de cómo se evalúa el paciente una vez pasa primero por la cita del pediatra de niño sano, como le llaman ustedes. Sí. Que debemos también ser bastante disciplinados en ese sentido para poder entonces detectar a tiempo la escoliosis. De eso vamos a hablar después de la pausa, la importancia de esa detección temprana. Volvemos ya. Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Adis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Seguimos hablando de la escoliosis en Bienestar al Día con el doctor Miguel Ángel Luna y hablábamos de lo que pasa en la consulta con usted. ¿Cuál es la primera preocupación que
que nace de esa madre, de ese padre que va con su hijo a hacer este chequeo y efectivamente hay un diagnóstico? Esa primera pregunta, esa primera expresión que ustedes reciben. Sí, fuera de que no haya algún familiar o algún antecedente familiar que alguien haya padecido o padezca la deformidad, ¿verdad? Una escoliosis, la inquietud primaria del familiar, de la madre, del padre, casi siempre es la estética. O sea, le llama mucho la atención que el niño esté desviado. Es una edad donde los niños pues toman mucho en cuenta eso, su imagen. Su físico. Y sí, los padres toman esa parte como la primaria, la principal, que no deja de ser algo importante en el tratamiento del problema, pero ahí entonces nos toca a nosotros explicarle un poquito más allá, porque como hablábamos, la caja torácica, o sea, todo lo que son el esqueleto axial, o sea, el eje del cuerpo se va a distorsionar en la alineación y eso entonces va a comprometer incluso órganos. O sea, la disposición de los órganos en nuestro cuerpo también se varía. Y el caso más importante, estas curvas que son a nivel torácico, pues la columna al irse desviando hacia un lado, contra la parrilla costal va estrechándole el espacio al pulmón. El pulmón al no poderse expandir, pues no va a poder tener una oxigenación adecuada a la sangre. Y eso entonces crea una serie de condiciones, además de la poca oxigenación de la sangre, aumenta lo que es el flujo sanguíneo al corazón, o sea, forza más el corazón. Eso predispone también a una hipertensión, ¿verdad? Una hipertensión arterial. O sea que ellos van por algo que no deja de ser importante, como digo, pero cuando a veces uno le explica la importancia de darle tratamiento, seguimiento a este problema, ahí es que como que se le abre los ojos un poco más. Sí, porque más allá de lo estético, que como usted bien dice, siendo muy empáticos, es importante. Fíjense cómo los órganos también se comprometen, un órgano tan importante como el pulmón, sí, el que nos permite respirar. ¿Los tratamientos pueden frenar esta situación, doctor? Bueno, al ser una condición predispuesta desde el punto de vista genético, la acción que nosotros podemos hacer externa, lo que trata es de prolongar el tiempo de crecimiento, o sea, la rapidez de crecimiento, trata de modular esa deformidad, pero tristemente, o sea, poco se puede hacer con esta que tiene esa predisposición a seguir creciendo. Lo que uno trata sí es de evitar que llegue a un grado que pasen este tipo de complicaciones como menciono. ¿Y cuáles son los tratamientos, si pudiéramos mencionarlos, y de qué manera se implementan ya cuando está el diagnóstico y hay que trabajar con lo que ustedes encuentran? Sí, realmente se toman algunos factores, como únicos que somos cada ser humano, así mismo es cada curva. Entonces tomamos mucho en cuenta, por ejemplo, la edad de presentación del problema, la madurez esquelética, el tamaño de la curva, podemos medirla. Con una sencilla regla y un transportador, pues sabemos la magnitud de la curva. Y determinar la proporción de crecimiento que todavía le queda a esa deformidad. Curvas, por ejemplo, a nivel torácica, que sean menores de 45 grados, todavía se pueden tratar de manera conservadora. En conjunto con un fisiatra, pues hay una serie de ejercicios y terapia de rehabilitación que ayudan a hacer ejercicios asimétricos a propósito, o sea, de un lado, si la curva se está desviando hacia un lado, pues entonces tratamos de estirarnos al lado contrario a propósito para precisamente contrarrestar esa proporción de crecimiento. Y también, por ejemplo, hay ciertas disciplinas que el niño puede hacer, natación, ballet, gimnasio, o sea, son modalidades que ayudan mucho a por lo menos fortalecer el tronco. También hay dispositivos que se utilizan, como son las fajas, las ortez y los corsés. Los corsés se hacen hacia lo que es, luego de medir la deformidad, pues entonces se confecciona el corsé para tratar entonces de contrarrestar la curva. Ya así, curvas que sean superiores de este tamaño,
pues lo recomendado ya es hacer una corrección que en el caso tiene que ser quirúrgica, Ya. una cirugía. Ese sería como el último paso ya, una cirugía. Correcto, ya si lo demás no ha dado un resultado adecuado o si la progresión de la curva ha sido muy agresiva, hay curvas que son muy malignas, o sea, son muy severas, tienden a crecer muy rápido y en gran tamaño. Antes de evitar estas complicaciones ya descritas, pues lo más recomendado es corregir la curva. Totalmente. Y cuando empezamos a hablar, decíamos que es común en niños, en adolescentes, y uno inmediatamente piensa en lo movido que son, en las actividades que les gusta hacer a los niños. Y yo pensaba que se limitaba, y usted mencionó deportes muy específicos. Al margen de estos, no es recomendable otro tipo de deportes, que si fútbol, que si básquetbol, que son más físicos. Esos que usted mencionó, que me gustaría que los repitiera, son los que se recomiendan para este caso de la escoliosis. Sí, deporte de contacto, más no de resistencia, eso sí no es lo recomendado. Muy bien. ¿Se puede prevenir la escoliosis, doctor? ¿Es algo que se puede evitar? Esta escoliosis realmente no. Hay ciertas condiciones que comienzan a provocar deformidades en la columna que no son escoliosis primarias. Por ejemplo, una diferencia de tamaño en las extremidades inferiores o asimetría, como se le llama también, determinado en edades tempranas y poder compensar esa diferencia de tamaño en las piernas, pues va a balancear la pelvis y lo mismo la columna. A veces sí hay diferencia de tamaño en las piernas que es tan importante y no se aprovechó la edad temprana donde el niño todavía es maleable, o sea, es flexible, que entonces ya en la adultez sí se produce una curva ya estructurada o rígida, como uno le dice. O sea, que no se pudiera prevenir como tal, pero si el diagnóstico es temprano, entonces la esperanza de poder darle una mejor calidad de vida al paciente es puntual. Y qué bueno que entremos ahí, porque a veces uno escucha a madres y padres que tal vez por entrar en negación y no querer escuchar el diagnóstico, dicen, no, eso se le corrige creciendo. No, a mi abuelito le pasó y cuando entró en tal edad se enderezó. Esas cosas que nos decimos o nos autoengañamos para no enfrentar la realidad puede ir en contra de esa vida que tú quisieras para tu hijo. Correcto, sí. Y ciertamente uno empático entiende como padre esa etapa de negación, temor, miedo. O sea, uno no quisiera que un niño pues tenga que pasar por ningún tipo de estos procesos, pero realmente lo que se evita con un tratamiento inclusive quirúrgico, o sea, una cirugía, lo que se evita, las complicaciones que pueden pasar y que se pueden evitar con una cirugía a tiempo, pues realmente justifica la acción o la decisión del padre determinado ya a tratar el problema. Lamentablemente el humano no puede predecir, médicamente lo más conveniente que hemos podido hacer tratando una enfermedad es prevenir. Entonces, estadísticamente se sabe que curvas ya, como digo, de gran tamaño pueden afectar el pulmón. Pues lo más recomendable es que ya que estas curvas pues se han desarrollado, tratarlas. A veces se entiende que hay que esperar a que el niño comience a tener algún tipo de dificultad respiratoria, algún tipo de complicación. Cuando esto ocurre, pues realmente es poco lo que se puede hacer al respecto. Entonces, la idea es evitar que eso pase. ¿Y cuál sería el mensaje para las madres y padres que ya sí tomaron la decisión, que ya sí tienen el diagnóstico y que ha llegado el momento de operar? Que esa sería la última parte del trayecto, ese postoperatorio, ese apoyo emocional que necesita ese niño, esa niña con escoliosis. ¿Cuál es la recomendación que dan ustedes? Bueno, que están haciendo lo correcto, que realmente tienen razón en pensar que es una cirugía, digamos, mayor, pero que realmente, gracias a Dios, en nuestro país somos muchos los especialistas que tenemos, digamos, el equipo y el apoyo, el soporte, no solamente quirúrgico, o sea, no solamente cirujanos, sino todo un equipo que conoce lo que es esta patología y lo que necesita de cada uno para que esto pueda hacerse sin ningún tipo de complicación. Anestesiólogos, fisiatras,
neurofisiólogos, psicólogos, el equipo, por ejemplo, de apoyo en planta, los intensivistas, el personal de enfermería. Pues realmente estos procedimientos se hacen más frecuentes de lo que se pueda pensar y pues gracias a Dios sin complicaciones. Que podemos estar tranquilos en caso de que se nos presente la situación y tengamos que llevar a nuestros niños a la cirugía, es tomar esa decisión valiente y hacerlo por supuesto con profesionales que van a estar al mando de la salud y de la seguridad de nuestros pequeños. Así es. Sí. Muchísimas gracias, doctor Luna, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Didia, por la invitación. Estamos abiertos. Claro que sí. Ustedes no se vayan. Después de la pausa vamos a responder la pregunta de: tenemos en la familia esta situación de escoliosis, pero los recursos para el tratamiento no. ¿Qué pasa cuando la ciencia se une a la solidaridad? Después de la pausa lo vamos a descubrir. Aquí inician a contar nuestros 55 minutos. 55 minutos con Yulisa Céspedes. Una producción de actualidad, moderna, diferente y transparente. Adjudicaciones, muchas de grado a grado y sin ningún tipo de proceso. 55 minutos con Yulisa Céspedes. De lunes a viernes a las 10 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Seguimos en Bienestar al Día y como hemos podido observar, las enfermedades de la columna vertebral son muy comunes en niños y en adolescentes. ¿Qué ocurre cuando este diagnóstico llega a una familia que no cuenta con los recursos necesarios para los tratamientos? Vamos a ver esta historia con nuestra compañera Carolyn Cuevas, conversando con la señora Zenia Gel del voluntariado Jesús con los Niños. Unidos a la Fundación Homs para la Solidaridad Humana, llevaron a cabo una jornada de cirugías que cambió muchas vidas. Veamos. 3 fundaciones se unen cada año para cambiar la vida de niños y adolescentes con escoliosis, una curvatura lateral de la columna vertebral que generalmente se presenta durante el periodo de crecimiento antes de la pubertad. También en Santo Domingo, el doctor Johan Fernández, que identifica los casos, pasan un año prácticamente escogiendo casos, él en Santo Domingo y el doctor Miguel Ángel Luna aquí en Santiago, aquí trabaja en el Hospital de Niños aquí en el Homs. Y ambos detectan los casos y van guardándolo para la jornada. La Fundación POP viene una vez al año a preevaluar los casos, aproximadamente 3 meses antes de la jornada, entonces ya programan los casos para la jornada 3 meses. Desde 2012, el voluntariado Jesús con los Niños y la Fundación Pediatric Orthopedic Project de Estados Unidos han alcanzado unos 103 niños y adolescentes, impacto que se ha hecho mayor con la entrada de la Fundación Homs al proyecto hace 4 años. Realmente son cirugías complejas, mayormente de escoliosis, que bueno, ustedes con las fotos verán, es un antes y un después. Niños con problemas serios de torcedura de espalda en una misma cirugía. El doctor Enrico Sazone viene, los opera y quedan, gracias a Dios hemos tenido pacientes con mucho éxito. En la jornada más reciente, unos 8 pacientes fueron sometidos a la cirugía reconstructiva. Bueno, esos niños, la mayoría fueron escoliosis. Había enlistado 8 niños para cirugía y también hay cirugías que se tratan traumas postquirúrgicos de ortopedia, también pacientes con derrame cerebral y cosas así. Pero la mayoría son escoliosis y es el impacto mayor que tiene esta jornada. Las fundaciones se unen para aliviar la carga de decenas de familias que no pueden asumir el costo de esta intervención, que suele rondar los 800,000 pesos. Bueno, la verdad, yo digo cumplir con el deber que nos toca. Creo que nosotros somos un país que tenemos muchas necesidades de ayuda en el sector salud. Las cirugías complejas como esta a veces se le dificulta mucho a las personas. La mayor sensación
también la tienen esos médicos que vienen de fuera. Esos médicos vienen aportándolo todo ellos, costeándoselo todo. Este proyecto de POP une médicos de San Luis, Indiana, California, Texas, personas que toman a veces sus vacaciones para dar la ayuda aquí. Y qué más nosotros como dominicanos, realmente no solo recibirlo, apoyarnos y hacer que estas jornadas se den para el bienestar de nuestros niños. Eso no tiene precio. Como parte de la jornada, estas organizaciones sin fines de lucro también realizan un riguroso seguimiento a los pacientes. Las familias interesadas en tratar a algún pariente pueden acercarse por varias vías, directamente con los doctores Joan Fernández en el Hospital Robert D. Cabral y Miguel Ángel Luna en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs y Arturo Grullón. Además, a través de las oficinas del voluntariado, su página web o las redes de la Fundación POP. Karen Cuevas, Bienestar al Día. Inspirados y con el corazón lleno de esperanza luego de ver esta jornada de cirugías que cambió tantas vidas, despedimos por esta semana Bienestar al Día. Mi nombre es Yadira Pimentel, nos encontramos en una próxima edición. Hasta pronto. El Hospital Metropolitano de Santiago ya cuenta con el equipo Prodigy Advance, un estudio para tu salud ósea y metabólica con los más altos estándares de tecnología. La prueba puede medir la densidad de tus huesos y tu composición corporal y trabaja de forma rápida, no invasiva, con baja radiación, sin necesidad de anestesia y sin efectos secundarios. Entre otras cosas, sirve para predecir los riesgos de futuras fracturas óseas, para evaluar el índice de pérdida calórica y muscular y para estudiar la desintometría en niños con problemas de crecimiento. La próxima vez que visites el Homs, pregúntale a tu médico si el Prodigy Advance es una opción para ti. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN Online. No importa dónde te encuentres, estamos disponibles para ti. Hasta en el Polo Norte nos vemos. CDN Online. A un clic de distancia. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Bienvenidos a la presente edición informativa. Jean Suriel nos presenta Ahora Más, el noticiario de CDN de las 2:30 de la tarde. Ahora Más, con Jean Suriel, de lunes a viernes por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Vea desde este martes 4 de octubre en Famosos Inside el nuevo segmento Chocolate Rap.